Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que ande todo bien por casa. Vamos a intentar con una serie de tutoriales ayudaros a entender mejor el principio de Arquímedes y para que así podáis abordar con más facilidad los problemas. Y lo primero, que es ver qué dice el principio. Vamos a suponer que tenemos un líquido y en el interior tenemos un objeto. Este objeto tiene un peso, como sabéis el peso es una fuerza vertical, siempre hacia abajo, con sentido hacia abajo. Ahí tenemos el peso dibujado. ¿Qué nos dice el principio? Nos dice que todo objeto que esté sumergido en el interior de un líquido va a experimentar una fuerza también vertical, pero en este caso hacia arriba, que vamos a llamar empuje, la representaremos con la letra E mayúscula, y que es igual al peso del volumen del líquido desalojado. Por lo tanto, fijaros, tenemos por un lado el peso, P, que como bien sabéis, el peso del objeto es la masa de ese objeto, vamos a llamarle m sub s porque es la masa de un objeto sólido, por la gravedad. Y por otro lado, tenemos el empuje. El empuje también es una fuerza y este empuje, según el principio de Arquímedes, equivale al peso, pero no al peso del objeto, al peso del líquido que se desaloja cuando se introduce dicho objeto. Por lo tanto, el empuje debe ser igual a la masa de ese volumen de líquido que se ha desalojado por la gravedad. Como sabemos que la masa es igual a la densidad por el volumen, eso quiere decir que el empuje será igual a la densidad de ese líquido por el volumen de ese líquido y por la gravedad. Fijaros que lo único que hemos hecho es sustituir la masa como producto de la densidad por el volumen. Os recuerdo que la densidad de un objeto es siempre igual a su masa entre su volumen. Igualmente podemos hacer con el peso del objeto sólido. El peso será igual a la densidad de ese objeto sólido por su volumen y por la gravedad. Si comparamos ambas expresiones, nos damos cuenta que son muy parecidas. Y además, cuando el objeto, y atención, solo cuando el objeto está totalmente sumergido, podemos decir que el volumen del sólido es aproximadamente igual que el volumen del líquido que se desaloja. Haciendo esa consideración, y ojo, solo cuando está totalmente sumergido, nos podemos dar cuenta que realmente la diferencia entre una fuerza, el empuje, y la otra, el peso, va a radicar únicamente en las diferencias de las densidades del líquido, donde hemos sumergido el objeto, y la densidad del sólido. La gravedad es constante y los volúmenes, el del objeto sólido que se sumerge completamente y el del volumen del líquido que se desaloja, serían idénticos. Por lo tanto, podemos o bien comparar las dos fuerzas, cuál es mayor para saber si el objeto se hunde o no, o bien comparar las densidades. Cuando el empuje es mayor, o lo que es lo mismo, la densidad del líquido es mayor que la del sólido, el objeto va a ir hacia arriba y por lo tanto tiende a flotar. Cuando el peso es mayor que el empuje, es decir, la densidad del sólido es mayor que la densidad del líquido, el objeto tiende a ir al fondo, se hunde. Y cuando sean iguales, pues lógicamente estamos en una situación de equilibrio y el objeto se quedará en donde lo dejemos.